días otra vez y encantado de poder por lo menos tener este contacto así visual y algo escucharnos en este camino de ejercicios que seguimos haciendo. Estamos hoy en el segundo día y pensando ahora en el tramo de la tarde. Como siempre, imaginando que pueden tener tiempo para 2 momentos de oración en un día que es complicado. Lo comentábamos al principio con algunas personas mientras íbamos conectando. Sí, este segundo día de ejercicios, la visita a la sombra, la visita a la defectibilidad moral, la visita a un poco lo oscuro, tanto personal como de los demás, es un paso complicado, pero espiritualmente muy, muy fecundo. Bueno, pues con ese deseo de que esa fecundidad la vayamos reconociendo, mi propuesta es que, ya que hemos estado con la dimensión personal del pecado esta mañana, para esta tarde se puedan meter ustedes en la dimensión más colectiva del pecado. Nuevamente sería ir complementando las dos perspectivas y que se vayan como conociendo cada vez más, ¿no? Nuestra dimensión personal con nuestra dimensión más comunitaria. Entonces, la sugerencia es como si dedicáramos esta especie de paso por la primera semana, la dedicáramos a ver la realidad del pecado, pero desde ese ángulo que da siempre un sujeto mayor que nosotros. Y podría ser la provincia, podría ser el cuerpo apostólico, con su red que ustedes forman, que ustedes conforman, a la que ustedes pertenecen. Bueno, esa es un poco la propuesta. Ahora les explico lo que yo les propondría como de enfoque, cómo mirar el pecado un poco colectivamente, como cuerpo colectivo que somos. Yo supongo que es un poco la vivencia de ustedes. Entre los ejercitantes está Ireneo, el provincial de la provincia, y creo que quizás lo podría ratificar. Ahora vivimos un momento de gobierno en la compañía, pero en general en la Iglesia, en que es necesario planificar, y planificar no poco, sino mucho. Planificar apostólicamente, ir suponiendo escenarios posibles a los que vamos para buscar respuestas también adecuadas. Bueno, es como un momento ya, sobre eso hemos insistido más de una vez, en que el discernimiento es muy, muy necesario. Pero claro, ¿cómo poder discernir? ¿Cómo poder planificar apostólicamente? Si antes nosotros, también como cuerpo apostólico, no somos conscientes de todo aquello que nos aleja del Evangelio. ¿Cómo discernir la luz cuando por dentro colectivamente también como que pasamos por oscuridades y en esas oscuridades perdemos la vivacidad evangélica? ¿Cómo planificar, cómo pensar en ayudar a los demás si nosotros tenemos dificultades en nuestra forma de ayudarnos a nosotros mismos? Bueno, por eso, no solo personalmente, sino también colectivamente, es muy importante hacer un paso previo en la experiencia de ejercicios por la primera semana. De forma que yo creo que sería muy bonito, un poco la imagen que les ofrezco es que todos ustedes de alguna forma esta tarde están convocados, están citados con el Cristo de la misericordia, ese Cristo que San Ignacio pone al final de cada meditación del pecado, ¿no? El Cristo que nos mira y ante el que Ignacio dice, podemos ir a Él como un amigo a un amigo o como un señor a un siervo, ¿no? Un siervo a su señor, para hacer una conversación que tiene 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Ese es el guión de la conversación. Pero qué bonito que no solo personalmente, sino como grupo, de alguna manera se imaginen que todos, como provincia, como cuerpo apostólico, se sitúan ante este Señor crucificado para hablar de esas 3 cosas. Lo que ha hecho la provincia por Cristo, lo que hace la provincia por Cristo, lo que Que debe no se hacer me por vea. Cristo.
y que no se me escuche. Bueno, pues Salgo nomás de acá, sería, creo yo, sería después cómo se algo me cambia. enormemente valioso, sería como un don el que ustedes experimentaran así como cuerpo apostólico en este paso de ejercicios, intentando admitir que también como cuerpo apostólico ustedes traen pues algo que frena el Evangelio en lo común. Bueno, ya irán saliendo cosas y de hecho les voy a sugerir una forma de poder extraer esas negatividades, por decirlo de algún modo, que ahora mismo pueden alejar de la vivencia más evangélica como cuerpo apostólico. Pero hay que reconocer que si todos vivimos ahora un momento en general en que hay cierto cansancio apostólico y estamos detrás de superar ese cansancio. Depende, por supuesto, de los sitios, depende de los países, pero si el cristianismo está viviendo un momento y el catolicismo en particular, yo creo que eso lo ha entendido también el Papa Francisco, en que tenemos que dar un salto, tenemos que dar un paso que nos haga salir al encuentro de tantas personas que están en tantos caminos. Pero es un salto el que hay que dar, es como salir de eso que ahora mismo nos puede ir frenando. Bueno, pues estamos en un día en que ese salto hacia aún más, precisamente por el descubrimiento de nuestras oscuridades, en este caso colectivas, ese salto se puede dar como gracia, un salto que se va a producir en el momento en que escuchemos de nuevo al amor que nos habita, en que escuchemos de nuevo al amor que nos transforma, no solo personalmente, sino también como colectivo. El pecado nos está impidiendo escuchar ese amor primero y el Cristo de la misericordia como que está ahí en ese proceso para avivar la escucha y para que reconozcamos finalmente que ese amor sigue estando con nosotros como cuerpo apostólico. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, mi sugerencia es que nos fijemos nuevamente en el Señor y en esas tres dimensiones que tradicionalmente la comunidad cristiana ha visto en la existencia de Jesús. Esa dimensión que tiene que ver con la pobreza, esa dimensión que tiene que ver con la castidad y esa dimensión que tiene que ver con la obediencia. Bueno, y como aquí tenemos amigos y amigas laicas ya de entrada, os pido que alejéis la pobreza, la castidad y la obediencia como tres temas que solo son para vida religiosa y para la interpretación que hace la vida religiosa de los votos religiosos. En realidad, pobreza y castidad y obediencia son tres dimensiones que se resumen de una sola vez conjuntamente lo que es la forma de querer Jesús, la forma que Jesús tiene de entender ese amor con mayúscula, ese amor del Padre. Entonces serían como tres acentos radicales, pobreza, castidad y obediencia, tres acentos muy radicales que se traducen en la existencia de Jesús y que de alguna forma representarían como esos tres caminos en paralelo que tenemos que realizar para seguir creciendo en una vida que se parezca más a la suya. En una vida que sea capaz de, por un lado, desposeerse cada vez más, esa es la pobreza, de unificar cada vez más el corazón, que el corazón no esté tan disperso, y finalmente de entrar en un servicio cada vez más fiel al Padre. Esas tres dimensiones están en Jesús, son sus acentos radicales de vida y mi propuesta sería que nos miremos como cuerpo colectivo si esas tres radicalidades de alguna forma las estamos viviendo. Empiezo entonces con el primer acento y después el siguiente y siempre algunas sugerencias por si en las sugerencias recogemos algo que cala un poco en el corazón. Primero, la radicalidad de la desposesión. Estamos en países distintos, estamos aquí, como citados hoy, dos hemisferios, los dos hemisferios del mundo, pero como siempre, a pesar de las distancias,
yo creo que podríamos decir que el planeta es más chico de lo que creemos y en concreto la envoltura cultural dentro de la que estamos es una envoltura bastante extendida, de forma que sí, estamos absorbiendo culturalmente valores muy semejantes, estemos donde estemos ahora mismo en el planeta. Y bueno, sin ser tan negativo, ni mucho menos que mi tono no sea tan negativo, pero hay que reconocer que nuestro mundo está alienado por un deseo muy fuerte de acumulación. Esto cruza todas las culturas. El deseo de acumulación está todavía muy vivo. El afán de la apariencia igualmente está enormemente afincado en cada uno de nosotros y de las sociedades que habitamos. Y la autoafirmación, continuamente la autoafirmación para excluir a lo diferente también está como cruzando por las venas de nuestras sociedades. Bueno, ese mundo de acumulación, de apariencia y de autoafirmación va en directo contra el Jesús que opta radicalmente por llevar una existencia, al ver a su padre, por llevar una existencia en desposesión. Choca totalmente. Pero hay que reconocer que tiene muchos ecos esa cultura en nosotros y casi como si fuera un cierto examen de conciencia que comparto con ustedes. Eh, Me dejo mirar, ¿no? Nos dejamos mirar por esa cultura que no es precisamente la evangélica y que no habla para nada de desposesión. Saben, yo creo que esta cultura que nos rodea, está atacando en directo a nuestra pobreza espiritual. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la cultura en la que vivimos, cultura además consumista, promueve muchísimo la competencia, muchísimo, muchísimo. Yo estoy en el mundo universitario, bueno, y allí lo notamos, ciertamente, es el pan nuestro de todos los días. Estamos siempre con la cuestión de la comparación con otras universidades. ¿Cómo están ellas para nosotros entonces movernos? Pero es que el mundo se mueve así, por ciertos rankings, ¿no? Por ciertas escalas, por clasificaciones continuas de lo que eres y de lo que haces. Y eso hace resentir nuestra pobreza espiritual, aunque a veces no lo sintamos. Porque empezamos a distorsionar la realidad de forma que al final no se le reconoce desde el punto de vista del Evangelio. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? En una cultura como la que vivimos, que va en contra de la desposesión, en una cultura tan consumista y competitiva como en general vivimos, empezamos a exigir demasiado. Exigimos mucho, a todos y a todo. Enjuiciamos, yo creo que en exceso, los defectos de los demás. En una cultura competitiva, enseguida vas a mirar qué es lo que le falta al otro y desaparece esa tolerancia a lo imperfecto. O infravaloramos a los demás si vemos que tienen menos. Si vemos que tienen menos, el mecanismo de infravaloración se nos activa enormemente. O perdemos esa visión creatural de las cosas de forma que no aceptamos que la dignidad profunda de las cosas, de los demás y del mundo, es una dignidad que les viene porque Dios quiere que existan, sino que no los catalogamos en función de la utilidad que puedan tener. O, por ejemplo, disminuye nuestra paciencia histórica, ¿no? Para los recorridos largos. Ya no aceptamos tantos procesos largos. Queremos resultados ahora mismo, y en concreto les hablo desde un país que está muy, muy nervioso con la pandemia, y nos hacemos mucho daño criticándonos unos a otros sobre cómo tenían que ser las cosas. En fin, dejamos de creer en algo que San Ignacio decía una y otra vez, en esta cultura consumista, como que esto ya suena a teoría, lo que decía San Ignacio, que deberíamos confiar mucho más
en la efectividad de los medios que unen con Dios, mucho más que los otros medios instrumentales. Pero eso es pobreza espiritual. Resulta que también la cultura que nos envuelve nos está haciendo daño en lo que se refiere a esa pobreza, vamos a decirlo en un sentido general, pobreza evangélica material. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que se nos ha colado desde hace ya mucho tiempo, se nos ha incursionado sin darnos cuenta, un concepto de la calidad material de vida que cada vez es más exigente. Cada vez necesitamos más calidad de vida para estar suficientemente satisfechos. Cada vez es más patente que pensamos solo desde la clave, desde la lógica de satisfacer necesidades materiales crecientes. Cada vez somos menos críticos con el estilo de vida más bien sofisticado en el que vamos cayendo todos, y la pandemia ha demostrado cuánta vida, digamos, de lujo, entiéndamelo bien, ¿no? Entre comillas, estábamos teniendo, estábamos realizando. La pobreza, la pérdida de esa pobreza material se nos nota cada vez más en que nos alejamos de la sencillez, en que se nos vuelve un poco insaciable el deseo de colmar tantas demandas. Por ejemplo, nuestro trato con el medio ambiente, por fin, cada vez caemos más en la cuenta de que obedece ese trato bastante poco misericordioso por un deseo de salir de cualquier tipo de pobreza. Y a nivel apostólico incluso esto se nota, se los digo un poco por experiencia, porque cuando planteamos un proyecto apostólico o hacemos planificación apostólica, creemos que vamos a tener muchos efectos y tenemos muchos medios. Entonces cualquier planificación apostólica tiene que tener no dinero, sino mucho dinero, porque teniendo mucho dinero vamos a ser más efectivos. Y el dinero entonces hay que buscarlo. Bueno, pues como que reconociendo esto en nosotros, reconociendo que esto puede estar pasando en nosotros, recibir en un día como hoy colectivamente la invitación del Cristo que se quiere desposesionar, del Cristo que entiende que viendo al Padre tiene que hacer un camino de desposesión. Y fíjense, esto los digo en un momento en el que la compañía, después de la congregación, a propósito de la Congregación General 36, cae en la cuenta de que San Ignacio tiene un especial afecto a la pobreza. La compañía como que vuelve a reconocer que los primeros compañeros, los fundadores de la compañía, tenían en la pobreza espiritual y material un espacio en donde conectaban con el misterio de la vida y en donde aparecía una manifestación del Evangelio como pocas cosas podían ver en desde otras estrategias. Y la compañía en la Congregación General 36 de alguna forma viene a pedir que como que reconozcamos en la disposición, tal como Jesús la entiende, tal como Jesús la conforma existencialmente, que veamos en esa disposición algo fundamental en lo que los estamos jugando mucho el futuro del mundo. El segundo acento radical de Jesús, que lo convierto como en un espejo, es sobre lo que puede ser nuestro pecado colectivo, y es esa radicalidad en relación a la afectividad apostólica. ¿Qué les quiero decir con esto? También pensando en la Congregación General 36, allí la compañía volvió a hacer una llamada especial a los jesuitas en relación a la dimensión comunitaria.
Como que la dimensión comunitaria, pensaba la compañía, por supuesto, en esta congregación general, en los jesuitas, pero también fuera de los jesuitas. Y ahora mismo se los voy a insistir nuevamente, ¿no? Pero realmente aquí la compañía entendió como que no, la dimensión comunitaria, la afectividad apostólica era esencial para la misión. Y fíjense, dice cosas como esta: nos entregamos a formas de apostolado variadas que con frecuencia exigen especialización y consumen mucha energía. Y aquí viene lo fuerte. Pero si olvidamos que somos un cuerpo unidos en y con Cristo, perdemos nuestra identidad como jesuitas y la capacidad de dar testimonio del Evangelio. Y aquí viene la frase final, que es el titular, ¿no? Más que nuestras competencias y habilidades, lo que da testimonio de la buena noticia es la unión entre nosotros y con Cristo. Traducido esto en un cuerpo colectivo, por ejemplo, me estoy fijando ahora en el suyo, a veces se escucha mucho: no, lo que necesitamos son más comunidades de jesuitas o más comunidades de laicos. Y entonces el problema lo resolveríamos si tuviéramos más jesuitas, si tuviéramos o fuéramos más laicos y laicas los que nos sumamos a la misión de la compañía. Y fíjense lo que es, lo que a mí me parece, quizás en esta radicalidad de la afectividad apostólica, no es que necesitemos más comunidades, necesitamos comunidades vivas, que es diferente. El número no nos debe confundir. Necesitamos comunidades vivas de jesuitas, comunidades vivas de laicos, por supuesto. Necesitamos realidades comunitarias o cuasi comunitarias, como son tantos equipos como me imagino que ustedes forman, equipos, comisiones, consejos, etcétera. Necesitamos equipos, realidades plurales, que promuevan iniciativas apostólicas, pero equipos vivos internamente, donde realmente se puede producir una colaboración auténtica. Necesitamos como un tejido afectivamente sólido para dar a la provincia o al cuerpo apostólico esa vitalidad que solamente puede dar el Evangelio al mismo tiempo. Y yo, la verdad, sí, durante mucho tiempo huía de las reuniones, pero hubo otro tiempo que tenía que tener las reuniones porque yo era el que las convocaba. Entonces he vivido muchísimas reuniones, muchísimas, y con el tiempo, a pesar del cansancio, yo creo que en las reuniones se daba siempre un paso de crecimiento en la afectividad apostólica de la provincia o del sector apostólico o de la obra, que permitía ganar mucho tiempo, permitía avanzar enormemente, porque justamente cuidando esos puntos de afectividad es como se desplegaba la misión de una forma mucho más efectiva. Bueno, pues esta sería la invitación, pero nuevamente vamos a hacer un poco de examen de conciencia, de examen de conciencia colectivo y reconocer que hay también resistencias. Hay resistencias a esta radicalidad en la afectividad apostólica renovada, por decirlo así, de un cuerpo apostólico. ¿De qué resistencias hablo? Bueno, como sucede siempre que hablamos de Evangelio y de misión que quiere realizar Evangelio, estamos sometidos continuamente, en tanto que creyentes, a éxodos. Los éxodos son continuos. Y los éxodos, incluso colectivamente, son también muchos. Yo no sé si su situación ahora mismo es así. En nuestra situación, les pongo el ejemplo de aquí, ¿no? Es que nosotros estamos haciendo un éxodo como iglesia, y es un éxodo que va desde el reconocimiento social del pasado, un reconocimiento enorme, a una situación de mucha menor significación.
Ese es un éxodo en el que estamos y nos resistimos enormemente y eso está afectando, eso nos está incluso hasta quebrando internamente. Otro éxodo es más o menos algo parecido, desde un catolicismo dominante a una secularización que nos está convirtiendo en minoría. Ese es otro éxodo en el que estamos, que nos afecta al corazón, pero de lleno. O de un mapa en donde había muchas comunidades apostólicas, muchas presencias laicales. Se notaban en nuestros catálogos provinciales, ¿no? Muchísimas páginas, a unos mapas mucho más reducidos y cada vez más coyunturales. Ese es otro éxodo. Desde una visión de la misión que solamente se entendía que la podía realizar la vida religiosa, a otra visión de la misión, en donde la colaboración es el nervio principal para la construcción de la misión. Bueno, en definitiva, hay muchos éxodos, y les he puesto ejemplos de aquí, pero me imagino que si lo pensaran y si se preguntaran, bueno, ¿cuál es el éxodo ahora mismo de la provincia de Paraguay? ¿En qué éxodo, que es un movimiento siempre de evangelio, es un movimiento de espíritu, en qué éxodo están? Seguramente les saldrá mucho. Y hay que reconocer que para que esos éxodos se puedan hacer, el corazón tiene que estar libre, el corazón tiene que tener una afectividad apostólica centrada. El corazón tiene que verdaderamente permitirse escuchar desde fuera, vente a una tierra desconocida. ¿Qué tierras desconocidas Dios nos dice a las que vayamos? Bueno, pues esa es una gran pregunta y supongo que ustedes, de una forma o de otra, si se hacen esa pregunta ante Dios, van a tener también respuestas. Eso, al mismo tiempo, solo se va a hacer, esos éxodos se van a hacer mientras se pueda cuidarlo. Una expresión muy ignaciana es la unión de ánimos. Y la unión de ánimos es esa juntura que hay entre las personas, esa ligazón honda, esa alianza que está en un sitio como muy profundo de cada uno de nosotros y que nos conecta con los demás precisamente por ser parte de un cuerpo apostólico. Entonces, resistencias las hay a hacer éxodos y las hay con las siguientes consecuencias, ¿no? Estamos en un momento en el que se están fragmentando muchas cosas, se están rompiendo. Por ejemplo, la velocidad vertiginosa de los cambios hace que de entre nosotros unos se sumen al tren, a ese vehículo que va hacia adelante, y otros digan que no quieren subirse ya a ningún tipo de transformación. A veces estos cambios culturales que estamos viendo separan a las generaciones, los mayores por un lado, los jóvenes por otro. Y así sucesivamente en la vida religiosa, incluso a veces hemos hablado de que hay una fuerza apostólica, la de los menores de 75 años, y la de los mayores de 75 años, algunos han considerado que no, que es otra realidad. Y siempre hemos intentado luchar para que, aunque nos distribuyamos en edades por razones administrativas, sin embargo nos veamos todos unidos. Eso pasa en la sociedad ahora mismo. Estoy en un país en donde la tercera edad está diciendo que puede todavía colaborar con la sociedad. Bueno, pues traer todo esto a la oración nuevamente ante el crucificado, ante el Cristo de la misericordia y, bueno, pedirle que nos ilumine, que les ilumine como cuerpo apostólico que son, personas que están relacionadas, constituyendo una realidad que es mayor que la de cada uno de ustedes. Bueno, pues pedirle al crucificado que les anime, que los impulse hacia una radicalidad en la afectividad apostólica, en la afectividad apostólica mayor. Y acabo con el tercer subrayado, la radicalidad del servicio a la voluntad de Dios. También, ¿qué les quiero decir con esto?
Jesús efectivamente tiene una radicalidad en su manera de entender cómo tiene que aceptar la voluntad de Dios. En esto la compañía también últimamente está dando muchos avisos de que hemos de crecer en radicalidad en esta dimensión. Pero en vez de decir, en concreto ahora a los jesuitas, que tienen que ser más obedientes, ha preferido, también pienso ahora en la 36, ha preferido decir, mejor es que crezcamos en un componente fundamental de la obediencia, que es el discernimiento. Y el mensaje entonces ya lo ha dado no solamente para los jesuitas, sino para aquellos amigos y amigas de la compañía que entienden en estas indicaciones algo que les puede valer también para sus vidas. Es decir, el discernimiento, esa sería la radicalidad, es el modo o uno de los modos ahora mismo privilegiados por el que vamos a aproximarnos más como iglesia y como cuerpos colectivos a la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice la 36, el discernimiento es más esencial que nunca para la eficacia apostólica. Y entonces avisa a la compañía, la congregación, la compañía debe seguir mejorando sus procesos de discernimiento, debe seguir mejorando, porque hay camino que realizar en el discernimiento, de forma que si en los próximos años imaginamos compañía, imaginamos cuerpo apostólico de colaboración con el laicado, esa imaginación es eso que estamos viendo, tiene que caracterizarse por la práctica del discernimiento en común. Fíjense, radicalidad del servicio a la voluntad de Dios, obediencia, pero obediencia entendida como discernimiento. Pero claro, nuevamente, miramos a lo que somos también colectivamente y notamos ciertas resistencias a esta radicalidad. Y es en concreto la primera resistencia el decirnos una y otra vez que para discernir antes hemos nosotros de estar discernidos, no solo individualmente, también institucionalmente. Como que el discernimiento, incluso colectivamente, no se puede hacer si detrás no hay una vida espiritual continua. Y se los confieso, pues sí, yo creo que hemos practicado, estoy pensando, ¿no?, en los ámbitos que yo conozco, hemos practicado a veces planificaciones apostólicas con la base en un discernimiento que carecía de profundidad, pues porque no estaba realizado ese discernimiento sobre la luz de esas afecciones desordenadas que distorsionan el camino hacia Dios. Y muchas de nuestras reuniones que decíamos que eran discernimientos, en realidad eran reuniones en donde intercambiábamos opiniones, en donde discutíamos ideas, pero no estábamos comunicando lo que Dios nos había sugerido en la oración, en nuestro proceso personal. Diría, en términos ignacianos, hemos sido muy tibios, hemos sido perezosos y hemos sido negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Bueno, esta es una resistencia, sí, discernir para los demás, pero antes tendríamos que ser nosotros mismos discernidos. Este es un tema que ahí supone cierta resistencia para crecer en esta radicalidad del servicio a Dios. Bueno, y la segunda resistencia es que el discernimiento en común pide conversación espiritual. Y la conversación espiritual no es conversación, es una conversación que intenta llegar a planos y profundidades de nuestra realidad en donde están como pululando las mociones de Dios con las que estamos en relación. La conversación espiritual lo que hace emerger es eso tremendamente profundo de cada uno de nosotros, por lo que vamos intuyendo qué es lo que Dios nos está pidiendo de una forma o de otra. La conversación espiritual no se puede hacer de cualquier manera ni en cualquier momento.
sino que tiene su contexto, tiene su preparación, tiene su propia metodología. Y lo mismo, nuestra resistencia es que, para hablar en ese nivel, no, hemos puesto como demasiados obstáculos. Incluso el obstáculo más difícil a veces ha sido el no creer propiamente en la conversación espiritual, en tener dificultades muy serias a la hora de hacer comunicable lo que yo vivo en la oración. Y cuando miramos la experiencia de San Ignacio, nuestro fundador, de una manera o de otra, realmente sorprende hasta qué punto él creía en la conversación espiritual. Hasta qué punto su estrategia es una estrategia que pasa por la sencilla conversación espiritual con unos compañeros en un colegio de estudiantes en París durante bastantes años sin prácticamente hacer nada más. Pero esa conversación espiritual estuvo en el fundamento de un gran proyecto apostólico que luego fue la compañía. Bueno, pues ante el Cristo crucificado nuevamente, el decirnos como cuerpo apostólico que son ustedes, si realmente toda esta dinámica de discernimiento puede estar llamada a una mayor profundización, a un mayor desarrollo, a un mayor ejercicio. Y fíjense, no es cuestión de formación, ni muchísimo menos. Necesitamos tal o no, sino es casi creer mucho más en el potencial que tiene cuanto nuestra comunicación espiritual de unos con otros. Bueno, pues para la oración de esta tarde, un poco con esta perspectiva, nuevamente ir al coloquio, ir al Cristo de la Misericordia y ante Él como mirar todo eso que nos frena colectivamente para seguir al Señor en su triple radicalidad, pobreza, castidad y obediencia, en estas interpretaciones que les he hecho. Ahí les coloco en el esquema algunos textos por si les pudiera acompañar. Bueno, y otra sugerencia es, hay una manera de resumir toda la existencia también de Jesús, y es ver la cruz. Y en la cruz hay dos grandes movimientos que forman la cruz. El movimiento del descenso, de arriba a abajo, es el palo vertical de la cruz. Ese descenso es el descenso que caracteriza la vida de Jesús desde la encarnación. El descenso. En el descenso, Dios se encuentra con la humanidad. Y Dios es Dios porque desciende, propiamente porque desciende. Y en la medida en que desciende, se encarna. Es el situarse en el mismo plano, es el ponerse en el lugar de, es el asumir todo lo que somos. Es el considerar al otro exactamente igual, el darle la dignidad que tiene. El jamás imaginar que existen diferencias esenciales entre los hijos y las hijas de Dios, y así sucesivamente. Ese es el descendimiento continuo que Dios hace y que le lleva justamente a aquellos márgenes de la realidad donde nadie quiere estar porque nadie quiere bajarse, ¿no? Y luego está ese otro movimiento de Dios que es horizontal, el palo horizontal de la cruz, que podría un poco expresar que allí donde está Dios, allí siempre se crean relaciones, allí siempre se crean enlaces horizontales, allí se crea fraternidad, allí se restablecen los puentes, allí se construyen conexiones por encima de las fronteras. El palo horizontal habla de esa hermandad fundamental que es la realidad humana, y Cristo, por donde pasa, genera relaciones que ayudan, genera relaciones que salvan, y va constituyendo como una familia. Bueno, pues ante esos dos movimientos, cómo recibirlos y preguntarnos como cuerpo apostólico si esos dos movimientos también los estamos realizando o qué dificultades tenemos con ello, para pedirle la gracia a Cristo y nos ayude a realizar ambos movimientos.
Pues nada, que tengan buena tarde y ahora buen almuerzo, y continuamos escuchándonos con los puntos.